Bueno, un aviso especialmente para la gente que está conectada online es que la reunión del jueves 20 de junio se suspende por feriado en Argentina. Así que tenemos la próxima, salteamos una y seguimos con la subsiguiente. Bueno, la vez pasada yo había presentado de una manera un poco rápida o abreviada una consideración sobre en qué radicaba un programa de investigación científica. Lo planteé de una manera muy canónica para los estudios sobre historia de la ciencia y epistemología, haciendo consistir a la ciencia en un modo de operar con el saber. Es lo que Lacan llama la causa formal, o sea, es una forma del saber. Y para la ciencia es ciencia todo saber que adquiere esa forma. Y habíamos marcado como unos principios muy generales para establecer cuál sería esa forma. ¿Se acuerdan? Articulado a otros saberes vecinos que posean la misma forma, que sea racional, lógico y coherente, o sea, que responda a los por qué. Y entonces eso les había propuesto que implicaba atender a un paradigma unificado, se lo logre o no, pero implicaba tender hacia un paradigma unificado, ser enteramente comunicable por la vía del argumento, no lo que no se sabe, pero lo que se sabe tiene que ser enteramente comunicable por la vía del argumento, lo que significa rechazar cualquier otra vía, la vía de la experiencia o la vía de la comunicación que no sea argumentativa. Cuarto, sin apoyo, este saber tiene que excluir todo apoyo a las autoridades, tradiciones, instituciones y experiencias personales. Y finalmente, quinto, solo para algunos casos, no en forma definitoria y siempre posterior a la teoría, la experimentación y la predicción, lo que se llama la contrastación empírica. Partiendo entonces de estas 5 propiedades, que las 4 primeras no tienen el límite que le poníamos a la quinta, que la quinta era solo en algunas oportunidades. Para las 4 primeras no dijimos solo en algunas oportunidades. Para todo saber que se proponga científico, las 4 primeras tienen que operar. Así, si sostienen esos 4 argumentos, son científicas las ciencias sociales. Sociología, antropología, historia, economía, etnología. Y habíamos distinguido la psicología porque la psicología tiene una posición muy peculiar, porque si se propone, podríamos discutir si pertinentemente o no, los atributos de la quinta propiedad. O sea, se puede llegar a proponer como experimental. Por ejemplo, Bunge, Mario Bunge, está muy orgulloso de su hija, no sé si será la única hija, tiene varios hijos, pero no sé si será la única hija, porque la hija hace verdadera psicología, dice él, y no todo lo que se hace en Argentina, que es paparruchada. ¿Qué hace la hija? Trabaja con jeringas y cerebros de ratas. Y para él eso es verdadera psicología. O sea, psicología científica. No, verdadera psicología no, sino psicología científica. Bueno, y quizá, si no hay preguntas por parte de ustedes, y para entrar directamente en la lectura y discusión de la propuesta del programa de investigación, un punto respecto a si el psicoanálisis entra en la serie de las ciencias sociales. ¿Se acuerdan que habíamos planteado ciencias sociales como una designación, entre comillas, porque no encontrábamos una mejor, ciencias humanas,
Hoy muchas prácticas más modernas pueden seguramente decir ciencias del sujeto o subjetivas. Habíamos probado y trabajado un instante con ciencias narrativas, etcétera, etcétera. Lo que hoy podríamos proponer es cuál sería la diversidad del psicoanálisis respecto de las otras ciencias sociales. Suerte que incluimos economía, porque lo que vamos a trabajar es un argumento presentado para la ciencia, para las ciencias, se llaman en plural esas, para las ciencias económicas. Licenciado en Ciencias Económicas. Es en plural. El argumento lo podemos tomar de Lacan, y Lacan a su vez lo toman de von Neumann. Puede ser que no se escriba así. En un libro que todavía me parece que no está traducido completamente, yo consigo unos capítulos nada más en español, que traducido del inglés se llama Teoría de Juegos y Conducta Económica. Es en base a un trabajo de 1928 de von Neumann, que lo escribió en alemán. Es uno de los emigrados de Alemania por la persecución nazi. Tremendo grosso, matemático, en estrategia, en física, bomba atómica, tremendo grosso, que en 1928 presenta un trabajo en alemán sobre teoría de juegos de salón. Lo llamó teoría de juegos de salón. Y con este auxiliar, Morgenstern, escriben entonces Theory of Games and Economic Behavior, conducta económica. Bueno, es muy interesante porque ellos efectivamente proponen una forma de analizar los juegos. Un juego podría ser el póker, por ejemplo, pero dicen que para hacer un estudio científico sobre un juego que juegan personas, hace falta partir de ciertos principios. Estos principios, resumidos por mí, pero están así en el libro, pero digo, presentados de una forma muy resumida por mí, son 3. Son los principios para cada jugador, para que un jugador pueda ser contemplado por la teoría de juegos. Si no cumple con estos 3 requisitos, entonces ya queda por fuera de la posibilidad de la teoría de serle aplicada. No me acuerdo en qué diario de la Corpo, pero no me acuerdo en cuál de los diarios de la Corpo aparecen famosas partidas de ajedrez al final, en Clarín, en la parte como de entretenimiento, donde está Clarín Grilla, famosas de Capablanca, el cubano, famosas partidas muy avanzadas, a las cuales le falte 3 o 4 jugadas, tal como terminaron, las presenta como estaban escritas 3 o 4 jugadas antes de terminar, y dice, por ejemplo, negras gana en 3. ¿Cuáles son las 3 movidas de ambas partes? ¿No? Bueno, la teoría de juego de von Neumann y Morgenstern requiere, para que se pueda escribir eso y todos podamos, un día podemos encontrarnos a la tarde y ¿llegaste? ¿Cómo te dio? No, la verdad que no encontré cuál era. Yo sí encontré, a ver cuál es, para que podamos llegar a una conclusión universalmente válida, requiere que los jugadores se caractericen por 3 propiedades. Quiere ganar siempre, porque negras gana en 3, si quien tiene negras quiere ganar. Si quien tiene blancas es el hijo capo mafia, es el hijo del Capone, y están todos los muchachos en la puerta, quizás negras en esa posición no gana en 3. Quizás dice, ¿tablas? ¿Te parece bien? ¿Tablas? Sudando.
La chica, la rubia hermosa con el vestidito, con las lentejuelas, lo mira. Y el tipo con la gotita. Entonces, quiere ganar siempre, cosa que es rarísima, ¿eh? No hablo de Racing, ¿eh? No hablo de Racing. No estoy haciendo alocución. Sino, es muy raro que alguien quiera ganar siempre. Y de hecho, si alguien quiere ganar siempre, es marcado como muy raro. Muy raro. Por ejemplo, Cristina Kirchner. Dicen, por ejemplo, esta mujer quiere ganar siempre. Y lo marcan como algo rarísimo. Miren, vamos por todo, vamos por más, 10 años más, 10 años más. Lo que se marca de esa posición no es la ilegalidad, la corrupción, no. Lo que hay una marca es que quiere ganar siempre. Y de hecho en los jugadores, deportistas, se lo destaca como una propiedad muy rara. Que siempre se lo vea que va al frente y quiere ganar, y quiere ganar, y quiere ganar, y no ceja en querer ganar, es algo muy raro. Algo muy, muy raro. En los frentes de batalla no se ve, en los soldados no se ve, en los gobiernos no se ve. Quiere ganar siempre. La segunda propiedad es sabe todas las reglas. Obviamente subrayan de la primera fórmula siempre, de la segunda todas. Quiere ganar siempre. La segunda es sabe todas las reglas. Lacan lo cita en su versión del sujeto. Yo lo conocí por la cita de Lacan en su versión del sujeto. Y en otros seminarios también lo cita, no como von Neumann, sino como teoría de juegos. Y la tercera es no olvida nada. Uy, no sé si ustedes juegan al ajedrez. Se juegan muy mal como yo. Dicen, ¡oh, me olvidé de la torre, la puta madre! ¡Uy, me olvidé que tenía una torre! No hay que olvidar ninguna ficha, ni ningún peligro, que ningún conjunto de fichas de ningún sector del tablero. Hay jugadores muy buenos para la mitad del tablero, hay jugadores muy buenos para el ataque. No sé si ustedes saben, es un juego rarísimo. El ajedrez es bueno para pensar estas cosas. Entonces, quiere ganar siempre, sabe todas las reglas y no olvida nunca nada. Las tres juntas daría Superman. O sea, nómbrenme a alguien que cumpla estos requisitos. Una sola persona en el planeta Tierra, en toda la historia de la humanidad, que pueda ser caracterizada por querer ganar siempre, saber todas las reglas y no olvidar nada. Sobre esta base es sobre la posibilidad de dar discusión a la versión lacaniana de que la ciencia forcluye al sujeto. Que es muy importante en esta discusión establecerlo, porque entonces tengo la versión en inglés de este libro. En realidad es una fotocopia de la Biblioteca de Ciencias Económicas, que fue el único lugar donde lo conseguí. Ahora debe estar en internet. Pero no completa. No, la fotocopia que tengo en español son los pocos capítulos que conseguí de la facultad, y entero de la facultad en inglés. Entonces, el argumento de los lacanianos es el argumento de los lacanianos, es el argumento de todos los artistas y es el argumento del romanticismo. Y es que la ciencia forcluye al sujeto. Acá pondríamos lacanismo. Que obviamente es un argumento válido porque depende de lo que entendés por sujeto, que es un término teórico tan difícil de discernir, que, o sea, no es que uno puede decir se equivocan, ¿no? Y lo que dice Lacan es que la ciencia sutura al sujeto, pero que de hecho la ciencia tiene una concepción de sujeto, que es la de la teoría de juegos y conducta económica de von Neumann y Morgenstern. Lo sutura. Con lo cual podríamos pensar que la división del sujeto podría estar planteada en estas tres dimensiones. ¿Entienden? O sea, no siempre quiere, podríamos decirlo así, que creo que es la forma más conveniente. No siempre quiere su bien, ganar, no siempre quiere su bien, que ya que está, ya lo metemos en la bolsa de Aristóteles y el soberano bien. Las personas no siempre quieren su bien. La pregunta del millón, ¿no? ¿Y por qué fuma entonces? ¿Y por qué bebe entonces? Si le hace tan... La pregunta de mi mamá, pero si le hace tan mal, entonces, ¿por qué lo hace? Una pregunta muy boba, pero
Más boba la respuesta de los psicoanalistas que dicen mucha pulsión de muerte. Mirta, mucha pulsión de muerte. O sea, las dos mueven la cabecita. Si le hace tan mal, ¿por qué lo hace? Mucha pulsión de muerte. Entonces, para nosotros el sujeto, a diferencia del suturado por la ciencia, no se puede garantizar que quiera su bien, no se caracteriza por un saber todo, no todo saber, y por otra parte, también el sujeto con el que nosotros operamos olvida, necesariamente olvida. Hay otras formas de plantear el problema. En Lacan están estas otras formas de plantear el problema, que son, por ejemplo, trabajar la relación ciencia y psicoanálisis con las 4 causas de Aristóteles. Entonces, ciencia, causa formal; magia, causa eficiente; religión, causa final; psicoanálisis, causa material, por ejemplo. Una clase de causa material, ¿no? Dale. El sentido aristotélico es el término que usa Aristóteles, ile, que es la materia, es todo lo que es movible, no todo lo móvil, ¿no? Por eso sería I-L-E, ile. Sí, digamos, una especie de... Una transliteración sería. Sí, en griego, ile. Digamos, por eso digamos, en la teología se plantea un motor inmóvil, justamente, ¿no? Es decir, el ser del ente, la esencia, es lo móvil, ¿no? Y eso es la materia. Y también se aplica al lenguaje, porque el lenguaje también es móvil, es material en ese sentido. Para Aristóteles. Para Aristóteles, sí. En ese sentido, y diría más que para Aristóteles, para los griegos. Lo material es en ese sentido. Eso quería aclarar nada más. Claro. Ni siquiera queda claro la pertinencia de la aplicación de las 4 causas aristotélicas para responder a nuestro problema. O sea, la maniobra de Lacan es una maniobra bien particular, la de tomar las 4 causas aristotélicas. Seamos sinceros, Aristóteles no es un epistemólogo moderno, y lo que se entendía por ciencia en la época de Aristóteles no necesariamente tiene que coincidir con lo que se considera, con lo cual ya la maniobra de arranque de Lacan es bastante peculiar. Uno la puede estudiar, pero digo, no es natural, no es un procedimiento natural, con lo cual no queda tan claro qué relación tiene cada uno de estos ítems con cómo Aristóteles haya planteado las causas, porque me parece que, por ejemplo, la religión. En Aristóteles se plantea muy fuerte el problema de la sustancia, y el aristotelismo, como movimiento filosófico de discípulos originado a partir de Aristóteles, fue una transcripción absolutamente sustancialista de Aristóteles. Pero en Aristóteles hay un principio no substancial que es el motor inmóvil. Así como en Platón están las ideas que son previo a lo sustancial, en Aristóteles, a pesar de la tradición que inscribe Aristóteles en el campo de la sustancia, en Aristóteles también hay un principio no sustancial, que ahí engancharíamos el tema de la teología. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los dioses estarían en el origen, pero Lacan escribe la religión como causa final, o sea, como teleología. Con lo cual vean que la pertinencia aristotélica es relativa. O sea, a mí me parece que Lacan aprovechó la grilla aristotélica de las 4 causas, organizó
ciencia, magia, religión y psicoanálisis. No queda claro, por ejemplo, en ciencia cuáles sí, cuáles no, cómo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Con lo cual no sabría decirte la pertinencia de pensar el psicoanálisis como causa material en relación a la concepción de materia de los griegos y en especial de Aristóteles. Sí estoy convencido que el psicoanálisis participa en esta grilla de una propiedad, y es qué considera material. O sea que la distinción psicoanalítica es qué considera material. O sea, qué es el material para nosotros. O sea, como que la propiedad de nuestra posición es qué consideramos material. Que se podría escribir así. Esta es una fórmula, es la fórmula casi caída o perdida de instancia de la letra. Es la que va de algoritmo saussuriano como fórmula intermedia a las fórmulas de metáfora y metonimia. Se toma mucho esta, se toman estas dos y no se toma esta. Como siempre, Lacan no la repitió así ni la usó tanto, y el comentario que hace de esta es bastante escueto, así que estamos como los indios en bolas y a los gritos. Para mí se puede leer así: es función del significante colocar un término, ahora podríamos decir material, sobre el significado. Y lo que sea material para nosotros es a consecuencia de la función significante. Aclaro. Por ejemplo, cuando me recibí, empezaba el lacanismo, muy escuetamente, muy escuetamente, con lo cual para hacer una formación que se le hacía fuera de la facultad, pues la facultad había estado cerrada, un año la dictadura había cerrado la facultad, después puso un cura para que la dirija, así que obviamente espantada para afuera, había que buscarse, y había un recurso que en ese momento era muy convocante, que eran psicoanalistas de APA, que era la institución señera para ese momento, con la paradoja de que no admitía psicólogos, porque la APA admitía como candidatos solamente médicos, entonces ya estaba todo podrido mal. Pues el sustancialismo de los tipos era tremendo. Y yo, con un grupo de compañeros de la facultad, fuimos a entrevistar a uno de APA, que entonces él decía que el diagnóstico de los pacientes, él era médico, lo hacía al darle la mano, porque él, muy pícaro, el tipo le ponía el dedo acá. Suerte que no era un proctólogo, porque si hubiese sido tener una formación proctológica, entonces ya se daba cuenta si vos venías muy ansioso, no muy ansioso, porque tomaba el pulso el pelotudo. ¿Cómo estoy? Estoy muy ansioso. No sabría decirte. Bueno, ahí hay un soporte material. Nosotros diríamos que si alguien tiene acelerado el pulso y no por motivos cardiológicos, es función del significante. ¿Entienden la idea? Nosotros ponemos siempre todo lo que produzca un efecto de la índole de que un término produce un efecto de significado, para nosotros es función del significante. El pulso, una mirada. Me miró para el culo, me di cuenta que tenía una mirada torva. No sé si conocen la expresión de la mirada torva. Una consulta acá. Sí. Una consulta de Mauro. ¿Cuál es el lugar de Tiuque y de automatón en esto que estás diciendo? O sea, ¿podemos considerar las dos otras causas o dos modalidades que subvierten el esquema de las cuatro causas? No tengo.
No tengo conocimientos con tiqué y automatón para articularlo a las 4. No. Incluyen el problema del azar. Al problema de las causas en Aristóteles, tiqué y automatón. Lo aclaro para compartir con ustedes lo poco que sé. No tengo prácticamente más que un poco de lectura en física y en metafísica de Aristóteles. No tengo formación alguna. O sea, yo perdí el tiempo como ustedes en la Facultad de Psicología. Si no hubiese ido a la Facultad de Psicología, podría haber estudiado cosas. Pero como ustedes, me perdí esos 5 o 6 años magníficos de mi vida, no sé, al pedo. Pero no. Incorporan el factor del azar. Tiqué y automatón incorporan el factor del azar en la lógica de cómo entender el suceder de las cosas, en un azar previo al cálculo matemático del azar, o sea, donde todavía no había sido digerido y elaborado por la ciencia formal. Punto. No más, ni siquiera me quiero meter con eso. Y ni siquiera quiero ir a Aristóteles, ni mucho menos. Ni siquiera quería hablar de causa formal, eficiente, final y material. Solamente quería decir que este es uno de los modos posibles para estudiar. Lacan planteó varios modos posibles para estudiar y utilizó distintas grillas para pensar la relación ciencia y psicoanálisis. Yo presenté el de la ciencia sutura al sujeto, pero está este de Aristóteles. Y quería trabajar por las preguntas y el interés, que causa material para nosotros es que cualquier elemento, un elemento cualquiera, que esté en la lógica de determinar lo que está arriba determina lo de abajo, y la barra dice que lo que está arriba no puede determinar lo que está abajo, con lo cual esta es una fórmula contradictoria. Lo que está arriba determina lo de abajo, por eso está arriba, invirtiendo como se escribe en lingüística, pero la barra que pone Lacan dice que no lo puede hacer, con lo cual habría que ver entonces bajo qué condiciones, y entonces tendríamos que empezar a trabajar en las lógicas de al menos 2. ¿Se entiende? El significante determina el significado. Bueno, lo podríamos pensar también así. Si yo digo el significante, ¿a cuántos me refiero? ¿A uno o a todos? El significante me refiero a uno o a todos. Con lo cual, el significante, el orden significante determina el significado, pero el significante no lo puede ser. Tiene que haber una articulación de al menos 2. En realidad son al menos 2 de 2. 2 duplas, o sea 4, ¿sí? Pero rebobinando, lo que nosotros convertimos como material es cualquier elemento que uno lo pueda plantear como en posición de determinar un significado. Por ejemplo, un palo por la cabeza. ¿Vieron cuando el nene se cae? O cuando uno lo pisa al bebé gateando, y uno dice, sí, antes de, cuando los huesitos hacen, antes de eso, uno, y bueno, sí. Y vieron que uno dice, ay, ¿me altero o no me altero? ¿Vieron que uno lo piensa? Porque si hago mucho escándalo, se va a poner a llorar como un hijo de puta. Pero si me hago el pelotudo, quizás zafamos, pero el pisotón está. ¿Vieron cómo es? ¿Ustedes lo piensan o no? El bebé se cae, ¿qué dicen? La mayor parte de las madres lo retan, pero aparte de las locas, vieron que las madres cuando el chico se cae lo retan. Es rarísimo, se ve en la calle, es rarísimo. El bebé se cae y uno dice pobrecito y dice, te dije que... Bueno, fuera de ese caso, ¿a qué nos referimos? Que el pisotón como tal, ni duele, ni causa llanto, ni hace volver a casa, ni... De hecho te miran antes de ver si o no. Bueno, para ver qué valor tiene eso. Pero entonces el pisotón, la caída, la raspadura en la rodilla, todo eso está acá arriba, en la posición de determinarlo de acá abajo por función significante. Con lo cual nosotros, no solamente que el significante es el material, sino que nosotros tomamos por significante todo.
todo lo que esté en esta lógica. Una infección con HIV, no. Una infección con HIV, no. Mucho más allá no sé hasta dónde ir, ¿eh? ¿Por qué se morían tan rápido los primeros infectados con HIV y ahora no se muere nadie? Es muy difícil infectarse con HIV. La probabilidad es muy bajísima. Una. Si das con H y tiza un fin de semana entero, aumenta bastante, ¿eh? La de Jonathan Polo, que es el único estudio que hay, si te sin protección, todos los días durante un año que es cero positivo relevante, la probabilidad del 50%. Bueno, está bien. Pero yo estoy preguntando algo más raro todavía. ¿Por qué al principio se morían todos como pajaritos? El de Queen, como pajaritos, y ahora no se mueren por el cóctel. No, hay un montón de gente que no se muere y no toma cóctel. Porque cambió el valor este. Cambió el valor este. No, es sorprendente, ¿eh? Cambió el valor este. Antes era mortal, ahora no es mortal. Y entonces ahora la gente no se muere. No estoy hablando de los casos donde están medicados con cóctel retrovirales. No estoy hablando de eso, ¿eh? Estoy hablando de un montón de pacientes que no. Por ejemplo, un montón de contagiados cambian sistema de vida, dejan la droga, dejan la joda, dejan la calle, se hacen vegetarianos. ¿Vieron cómo es, no? Este sistema. Y no se mueren. Y ya hay muchos que ya tienen 20 años, no negativizaron y no se mueren. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que puede adquirir valor de nuestro tipo, ¿entienden? Entonces el palazo, el golpe, un corte, o sea, todas cosas que nosotros consideramos real, si están en esta lógica, ¿qué significa? El médico te podría decir, no significa nada, cagaste. O el médico dice, no, ¿esto qué significa? No significa nada. Para abajo, ya está. Te vas a morir seguro, listo, ya está. Pero si significa, es por función del significante que este término va a operar como significante. Con lo cual para nosotros la causa material no es que solamente trabajamos con palabras. No trabajamos con palabras, trabajamos con significantes. Y será significante, por ejemplo, los juguetes de la caja de juguetes del psicoanálisis de niños. Y no importa tanto qué juguetes pongas. No importa tanto, ¿entienden? Cuando yo me recibí estaba la lista. Estaba la lista. Entonces la tarada te decía, Lego yo prefiero que no, porque por mi experiencia, ¿y saben de qué se trataba el Lego, no? Que la maestra de ella, de APA, no había conocido los Legos, entonces no ponía Lego en la caja. Entonces ahora te dicen, no, computadora, electrónico, no. No, porque lo intersubjetivo, no. Es que no sabe cómo manejar nada. Entonces el pibe con la tableta te dice, no, mejor hablamos, mejor hablamos porque este dispositivo... Y en realidad es que, ¿entienden? No había ninguna diferencia en la potencia significante de los muñequitos, los caballitos, hay que poner animales zoológicos. La familia de animales para el garche, para que esté bien el garche, porque los animalitos cogen, entonces como... Ahí ya le metes eso y después también, entonces... Son todas idioteces, depende de esta teoría, ¿entienden? Porque si es función del significante, como saludes, o el caballito, o los tuppers, o cualquier cosa funciona. ¿Entienden la idea? Quizá la posición significante sea admitir esta lógica. Bueno, y entonces ahora sí podríamos pasar a este proyecto de programa de investigación. Hay un problema, y es que si lo miran con detenimiento, y los que tienen mi edad se ponen los anteojos, van a ver que hay algunas letras en gris. En la primera columna, en la primera columna, fila 4, es tiempo. En la segunda columna, en fila 5, es sustancia. Y en la tercera columna, en la segunda fila, es la palabra espacialidad. ¿Las ven? No, bueno, les pedí que se pongan los anteojos.
y en la primera columna, sexta fila, la palabra energía. O sea, destaqué en color tiempo, energía, sustancia y espacio. Tiempo, espacio, sustancia y energía, los 4 términos, los 4 elementos de cualquier física mínima elemental. Tiempo, espacio, o tiempo-espacio, o espacio-tiempo, energía. ¿Sí? ¿Ya está? Si esto nos cuesta tanto, imaginen. Si nos cuesta tanto la palabra roja, imaginen lo que nos puede llevar. No, sí, no. No. No es fácil, No es fácil. Sí, esto es tremendo. Bien, entonces tengan en cuenta que nosotros ya alguna vez la comentamos juntos, una tabla más reducida de esta, pero que ahora también puede haber gente de afuera siguiendo nuestra discusión sobre el asunto, con lo cual no salteemos partes, así se puede seguir el argumento. La primera columna es el diagnóstico de las causas del sufrimiento que nos resulta pertinente como psicoanalistas. Esto significa 2 consideraciones. No todo tipo de sufrimiento, por ejemplo, el sufrimiento ocasionado por el trabajo esclavo, el sufrimiento ocasionado por la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, con el malestar social. Esos son sufrimientos que nosotros no objetamos, pero que nosotros no nos acceden a nosotros. O sea, es un tipo específico de sufrimiento. Y segundo, nos hemos animado a plantear las causas, con lo cual ya estamos haciendo una salvedad al argumento freudiano. No es que la cultura es la fuente universal y general del sufrimiento, o sea, malestar en la cultura. Estamos diciendo que el psicoanálisis se articula a un tipo específico de malestar, y respecto de ese malestar no es la civilización per se la que lo ocasiona, sino ciertas tendencias. Con la palabra tendencia estamos evitando la idea de un surgimiento absoluto. Por ejemplo, si en la primer fila, columna 1, escribimos individualismo, con tendencia estamos diciendo cierta dimensión de incremento, pero no estamos diciendo que el individualismo comenzó en tal momento, cosa que sería, mi impresión es que sería imposible de decir, porque habría que suponer par lettres sin nombre. Sin nombre, inclusive si aceptamos que hay comunidades que ponen nombre, como en Docamo de Reinhardt. ¿Se acuerdan que en Docamo de Reinhardt a las personas se la puede llamar el cuñado del primo de la esposa de mi abuelo? Ese es el nombre de una persona, que es absolutamente relacional. ¿Entienden, no? A pesar de lo cual, a pesar de ser estrictamente relacional, no por eso nos impide establecer a quién se refiere. Y mi impresión es que ¿cuándo habría antes que eso? El anonimato. ¿Lo podrías romper? ¿O cambiarle el ringtone? No, está bien. Me encantó. Entonces, ni individualismo, ni biologización, ni nihilismo lo diagnosticamos como surgido en tal momento, por la dificultad de decirlo, sino que planteamos algo así como un esquema en un plano de coordenadas. Lo que estaríamos proponiendo sería algo de la índole de un cierto crecimiento, un cierto marcadísimo crecimiento.
decía, el sentido que atrae, el individualismo también tracciona. Digamos, la causa final es lo que tracciona también, lo que trae. Claro, planteado más en Aristóteles que como la teleología de Lacan, sí. Claro, sí. Por ese sentido también se puede pensar de otra manera. Sí, se podría decir de dos maneras, como que algo empuja hacia o que algo atrae hacia. Yo en general soy muy reacio a utilizar ese tipo de frases. Yo tengo muchas dificultades con la voluntad de levantarme a la mañana, la voluntad de Nietzsche, la voluntad, la Wille, la voluntad de Schopenhauer, la voluntad de poderío, la voluntad de poder, han traducido algunos del alemán. Porque finalmente, ¿de dónde viene? No, yo digo tanto de la atracción como del empuje. Yo no tiendo a utilizar ese tipo de frases. Digo algo así como se registra un aumento, siempre más, siempre cada vez más. Se puede hacer esta genealogía del cada vez más. Por ejemplo, la obra de arte no se la firmaba, no tenía autor. Ustedes pueden conocer famosísimos pintores y escultores de la Grecia clásica, pero la obra no va firmada. Relatos míticos sin autor. Ustedes pueden conocer a Edipo, el mito de Edipo, en la versión de tal o en la versión de tal, pero ya son transcripciones de alguien de aquello que no tenía autor. La ciudadanía individual, el voto individual, los derechos del hombre y del ciudadano. Ustedes pueden ir viendo que cada vez más se tiende a ir potenciando o multiplicando la tendencia individualista. Por ejemplo, hoy, algo así como que hay una fuerte tendencia que se verifica en casi todo el mundo, fuertemente influenciado por el capitalismo occidental, que todo el mundo quiere su coche y su casa. Un coche y una casa, 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 un coche y una casa. Si no es así, la salvedad es un coche y un ambiente, un coche, un ambiente, un coche y un ambiente. Cada uno con su ambiente. Si hay 3 chicos en la casa, 3 dormitorios es el ideal. Uno para cada chico, pues ya están grandes, se quieren tocar, que ya pueden. 2 baños, un baño para los padres, y más te da el loft. El 40% de la población de las ciudades ricas de Occidente, Roma, Francia, Londres, Nueva York, el 40% de la población vive una persona, una unidad habitacional. Increíble, increíble. Y para nosotros es hacinamiento si padre, madre y 6 chicos viven en una choza. Es hacinamiento. Y no nos damos cuenta que es hacinamiento para nosotros. Ellos viven bárbaros y se tocan, y se recontratocan, tienen un montón de hijos, así que se recontratocan, y no hay problema de hacinamiento. Vieron que nosotros decimos, ¿por qué hay tanta residencia en las cárceles? Y si viven hacinados. ¿Vieron que se dice eso? 4 o 5 o 6 tipos en una cárcel argentina o brasilera. Es un hacinamiento. Esto tiene que llevar a la perversión, dirá mi mamá, más asquerosa, porque los hombres tocándose entre es asqueroso. Pero la idea de hacinamiento es la consecuencia del ideal, la inversa del ideal individualista. Porque es asqueroso que la gente viva junta en un lugar. ¿Entienden la idea? Y cada vez más. Primero una casa, después un ambiente. Como animal, sí, mi mamá diría como animal. Aparte muchos son Schwarz, así que son animales, tratar. Bien. Con lo cual, individualismo, biologización, nihilismo, tiempo presente, materialismo ingenuo y una cierta concepción de la energía están planteados como tendencias. Y seguramente debe haber alguna lógica por lo cual quizá este incremento notable tenga que ver con la sumatoria. ¿Entienden?
O sea, a más individualismo, más biologización. A más biologización, inexorablemente más individualismo. No puede haber más biologización y más inmixción de otra edad. O sea que son tendencias que tienen la misma orientación. Eso es sinergia. Sinérgica. Muy bien. Entonces, el planteo de nuestro programa de investigación es tratar de diagnosticar las causas del sufrimiento para que la respuesta pueda ser planteada en función del diagnóstico de la causa. Porque hay un problema muy evidente, y es que lo que nos resulta más evidente a todos si no hacemos un trabajo, o al menos a casi todos, es que esto es lo normal. Lo que nos resulta más evidente es que lo que hay más, cada vez más, a nosotros nos resulta lo normal. Y lo normal nos resulta que es lo que está bien. Entonces, si el chico se toca mucho, cuando va de la psicóloga le pregunta: ¿y con quién duerme? Con la hermana. ¿Y la hermana qué edad tiene? 13. Y no, mamá, ¿no será hora ya de que cada chico tenga su habitación? Ay, sí, lo estábamos pensando. Bueno, dejamos aquí. Y todos entendieron. La psicóloga entendió porque el chico se toca, porque se incentivó por la hermana, que ya tiene los caracteres sexuales secundarios. Cuando se lo dice a la madre dice: sí, es verdad. Nosotros estábamos pensando, pero nos demoramos porque queríamos cambiar primero el coche. Y no, quizá primero, los dormitorios separados, o un tabique. Se puede hacer muy barato, mami, con un tabique, el Durlock, acá, uno acá, y sí, entonces todo va por ahí, con lo cual, frente al sufrimiento que esto puede ocasionar, hay dos respuestas posibles: la que tiene la misma tendencia o la que tiene la tendencia contraria. Esto puede ser deducido de todo el movimiento de Freud. Freud descubre algo absolutamente no vinculado al cuerpo biológico, descubre algo absolutamente contagioso, los primeros escritos de Freud sobre los contagios histéricos. De hecho, es el fenómeno psicopatológico donde se crió Freud. Ese era el problema. Janet, Charcot, Freud estaban pensando: ¿cómo puede ser? Uno tiene un ataque, el otro tiene un ataque. Se contagian. ¿Cómo se contagian los ataques? Ese es el caldo de cultivo. El hipnotismo, que es un modo de contagio, ¿no? El magnetismo animal entre las personas. Y entonces sobre ese descubrimiento acá de Freud, del movimiento cero, 1899, la interpretación de los sueños, etcétera, el movimiento freudiano es sí es biológico. No, evidentemente es biológico. Pulsión de vida, pulsión de muerte para las células en general, y libido para los órganos sexuales en especial. O sea, libido es testículos y ovarios, y pulsión de vida, pulsión de muerte por las células como sustancia viva. Con lo cual Freud también fue arrastrado por la misma tendencia social, cosa que es lo más obvio. Lo más obvio es que seamos capturados por lo más obvio. ¿Se entiende, no? De hecho, Lacan no se orientó así. Pero todos los lacanianos dicen: bueno, afortunadamente me quedaron dos. Los dos negros. Pero los lacanianos dicen que Lacan, como Freud, empezó por lo simbólico y terminó dándose cuenta que es lo real. El primer Lacan al tercer Lacan terminó dándose cuenta que es la carne, que es el fin de todo análisis, descubrir qué es la carne. O sea, hay una forma de plantear la psicoterapia que es a los problemas que trae el sentido común, más sentido común.
Y hay otra forma de plantear al psicoanálisis en relación a ese campo que es hacerle la contra, o sea, asumir la tendencia contraria. Y nosotros en esta tabla intentamos hacer eso, hipotetizar sobre las causas del sufrimiento que tiene que enfrentar el psicoanálisis. La lógica que aplicamos ahí no es las causas del sufrimiento que diagnosticó Freud, ya que de hecho Freud no las diagnosticó, sino las causas por las cuales el psicoanálisis existe. O sea, ¿por qué fue considerado y admitido el psicoanálisis como práctica? Por ejemplo, a más individualismo, cualquier individualista acérrimo, frente a entrar en transferencia con un analista, te diría, vas a estar peor. Tenés el coco quemado por tus viejos y ahora vas a empezar con un pelotudo que te va a decir lo que tenés que hacer. Vas a estar peor. Vas a ser más dependiente, en vez de ser más grande, más, ¿se entiende? Con lo cual, si a mayor individualismo nosotros ofertamos una clínica bajo transferencia, entonces ahí se tensan las dos opciones. Podemos pensar la clínica bajo transferencia en el sentido de que un chabón te dice hágase responsable, o sea que te deja absolutamente solo con tu sufrimiento porque está originado en vos y causado por vos, o puede ofertarte la contraria. ¿Se entiende? Especialmente este trabajo se justifica no solamente por lo que se podría llamar el pasaje entre la primera y la segunda tópica freudiana, sino por el fracaso de Lacan. Porque si Lacan dijo todo lo contrario, la inmensa mayoría de sus discípulos dicen que Lacan siguió este mismo recorrido. Porque quizás hay una fuerza, una tendencia, un tropismo, vamos a decirlo en forma oscura si nadie se da cuenta, un tropismo hacia esto que todo el mundo cree que inexorablemente se va siempre hacia esto. Que inexorablemente se va hacia... Por ejemplo, ahora está todo el mundo muy convencido sobre la destrucción de la vida sobre el planeta Tierra. Y los estudiosos del tema dicen que desde la segunda ley de la termodinámica, la entropía, o sea, el descubrimiento de que la energía es constante en el universo, pero en los sistemas energéticos se disipa, siempre se pierde, o sea que siempre se pierde energía, ahí tomó una consistencia notable el que todo se va al carajo. Y todos pensamos que todo se va al carajo y nos resulta absolutamente evidente que todo se va al carajo, no en Argentina, que en el mundo todo se va al carajo, quizás todo se va al carajo. Yo soy de los que están convencidos de que no hay forma de revertir el daño ecológico, porque lo que se evalúa como éxito es la mayor destrucción del planeta. O sea, cualquier economía exitosa, China, cualquier economía que haga que los votantes vuelvan a elegir a sus presidentes, van a ser las economías que más destruyan el planeta, inexorablemente. China, Estados Unidos, 1000 veces más China. No sé si ustedes saben que en China la polución es tan grande que ya la gente sale con barbijos, 2 o 3 días por semana no se va al colegio, no se va a trabajar, no se viaja en colectivo. Están absolutamente polucionados, pero es el motor de la economía. No, motor, ¿se entiende la idea, no? Bueno, entonces, el diagnóstico de las tendencias, dado el fracaso de Lacan, o sea, como quedó inversamente inscripto, porque para nosotros el pasaje del seminario 1 al último seminario es la exhaustación del programa de investigación de Lacan. Y el programa de investigación de Lacan es, podríamos decirlo, la causa material. O sea, es el significante el que está en el origen de todos los fenómenos. Esa es la fórmula universal. Y la restringida, tranqui, de todos los fenómenos que le conciernen al psicoanálisis. O sea, terminó sacando todas las conclusiones. Lo que se puede observar con muchísima claridad si uno toma en cuenta, por ejemplo, que el último paradigma de escritura, los nudos, Lacan ya directamente, por primera vez en su vida, pasa a escribir en los agujeros. Y ya es un mundo.
¿Se entiende? Se dice que Lacan cada vez más del goce de la carne, y Lacan pasa a escribir en los agujeros de los nudos, cosa que es un movimiento no registrado en el psicoanálisis, porque no se lo puede pensar. Entonces, el diagnóstico de las tendencias del sufrimiento con el cual tenemos que, respecto al cual se justifica nuestra existencia, cosa que también es interesante pensar. ¿Por qué no surgió el psicoanálisis en el Amazonas venezolano? ¿O por qué no surgió en las tribus nómades del desierto? ¿Por qué nació en una familia judía clase media en Viena? Si ustedes dicen, bueno, porque nació de casualidad, qué sé yo, el genio de Freud, pero todos los pacientes eran del mismo grupo. ¿Entienden? Eran todos judíos de clase media de Viena. ¿Hubiese habido otros pacientes posibles? Y me parece que conviene pensar que no. Que no hubiese podido haberlo en 1899 en Japón. Menos que estaban con el emperador. Menos en China. ¿Entienden? Porque la estructura de la sociedad genera un cierto tipo de sufrimiento para el cual las respuestas pertinentes, específicas, no tienen la estructura que tiene el psicoanálisis. Entonces, diagnóstico de las tendencias, y aquí viene una teoría muy fuerte de apertura. Y es que en la tercera columna, si nosotros tenemos algo para decir, algo novedoso que se puede inscribir en un programa de investigación científico, es porque en la segunda columna ya fue dicho algo respecto del cual nosotros inscribimos la diferencia. Porque para nosotros siempre primero algo fue dicho. ¿Entienden? No nos vinculamos directo a lo que sería la primera columna que algún distraído podría considerar los fenómenos. ¿Se entiende? Sino que frente a un posicionamiento respecto de estas tendencias, nosotros inscribimos una diferencia. No se puede inscribir ninguna diferencia si no es respecto de un texto anterior. Para nosotros siempre primero eso fue dicho. Y respecto de eso inscribimos una diferencia. Y unas articulaciones, ahí está como en las tres primeras columnas está lo grueso doctrinal, sería. Y en las siguientes tres, a partir de lo que propuso en algún momento Federico Lodueña, le dimos una vuelta más, tendríamos el álgebra articulada, si leen con cuidado el álgebra articulada se darán cuenta que se articula a una diferencia novedosa, o sea, algo nuevo. Y si es algo nuevo es porque Lacan propuso una solución que no va con el sentido común, no propuso más de lo mismo, porque si fuese más de lo mismo entonces no hace falta un álgebra para dar cuenta de algo nuevo. En la siguiente, en la quinta, la topología asociada, y finalmente qué de la práctica específica del analista se podría llegar a decir o a escribir. En la segunda fila, las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. Bueno, no sé, no, gente. ¿Alguno puede? ¿Cuál era columna? ¿Cuál era fila? Hay flechitas. Para las tres primeras columnas hay flechitas que intentan eso, inscribir un sentido o una orientación. Entonces tenemos en las primeras dos el mismo sentido y la misma orientación, y en la tercera la inversa. Bueno, si ahora nos ponemos a leer lo que dice cada fila y cada columna, van a ver que hay un forzamiento. Y el forzamiento es que, estrictamente hablando, no hay una independencia absoluta de cada uno de los elementos escritos de los que se escriben en algún encuentro de fila y columna con otros. Por ejemplo,
En la segunda columna, la del lacanismo, en la segunda fila van a encontrar pulsión y goce. Y si se fijan en la sexta fila de la segunda columna, también se van a encontrar con pulsión y goce. Quizá discutiéndolo juntos encontremos una forma mejor de escribirla, pero también hay que estar advertidos que quizá el tipo de argumentos con el que nosotros tenemos que vincularnos no admite una escritura absolutamente, como diría Descartes, clara y distinta. ¿Me entienden lo que digo? Quizá el tipo de contenidos que nosotros tengamos que escribir no admite una escritura así. Por ejemplo, si ustedes se fijan en modelos, esquemas, grafos y nudos, no está sometido a este problema. No están encajonadas las cosas. No están en compartimentos estancos. Estanco quiere decir cerrado. Una cámara estanca es una cámara hermética. Estanco quiere decir hermético. Muchos creyeron que era estancamiento, pero estanco quiere decir hermético. Y esta escritura tiende a eso, como si fuesen habitáculos cerrados por las rayas. Lacan no escribe así. Lacan escribe siempre al comienzo con rayas, flechas que articulan los elementos, y luego en nudos directamente cada uno de los eslabones de la cadena del nudo Borromeo está plenamente articulada a los otros dos y no hay este problema. Con lo cual esta escritura tiene ese límite que genera la ilusión de que se pudiese escribir de tal manera de no repetir, pero quizá el material no lo admite. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que digo, no? Quizá después, más adelante, pudiésemos conseguir otra forma que respete la claridad y el posicionamiento que queremos transmitir con esto, pero que no esté sometido a esta limitación y contradicción. Entonces, sí. Sí, por supuesto. Sí. Y no decía eso, que algo del álgebra me parece que también, que el sujeto también puede ser pensado como que el álgebra sujeto puede ser también pensado en relación al individualismo. Sí, por supuesto. Y si te fijas, de hecho tenía que haberlo dicho, en la columna álgebra, la cuarta columna, en la fila 4 y 5 está S1, S2. Entonces uno podría decir, pero S1, S2, ¿dónde va? ¿En la fila 4 o en la fila 5? En la fila 4 indica más la función del futuro anterior. Pero bueno, sí, ese es el problema. No es algún término que responda a algún problema, sino un conjunto. Tal cual. Articulados realmente. ¿Se acuerdan que cuando salió mal impreso? Y yo me di cuenta acá. ¿Se acuerdan que no pude corregirlo ipso facto? Claro. Decía, ¿cuál era? Aparecía un corazoncito, un rombo, ¿se acuerdan que aparecía eso? Y yo decía, no, esto está mal. ¿Y pero qué va acá? Y no lo pude deducir, porque no es estricto, en el sentido de una columna. No es unívoco. Bueno, entonces, tenemos la columna 1, fila 1, o sea, diagnóstico de la tendencia al sufrimiento, individualismo. Descripto de una manera muy soft. Como decías vos, Martín, fruta. Para Juan Manuel en Medellín, fruta. Que es una definición muy casera y no estricta de individualismo. Igualmente no creo que se pueda hacer una definición estricta de individualismo. Cualquiera que escribiese un diccionario donde individualismo fuese un término, escribiría seguramente 18, 20, 25 acepciones, según los autores, las escuelas, las disciplinas. Acá figura extrema acentuación de la concepción del sujeto como individuo aislado. Con lo cual hay otras concepciones de sujeto que no coinciden en absoluto como individuo aislado. Por ejemplo, familia.
Montesco, Capuleto. Por ejemplo, tribus, la tribu. Lo que Badiou podría llamar el cuenta por uno. Lo que Badiou podría llamar el cuenta por uno. Por ejemplo, para un marxista, el sujeto puede ser el proletariado. El proletariado, no los proletariados. Sí estarían los proletarios, pero el proletariado es una instancia siempre subversiva. Una frase cualquiera, nunca la leí, dije cualquier cosa, fruta. Pero si hablo así, lo que cuenta por uno no es una persona. Entonces, extrema acentuación de la concepción del sujeto como individuo aislado. Para considerarlo, podrían tomarlo como en antropología se toma sujeto, que es el universal antropológico. Todos y cada uno son designados sujetos. El lacanismo, que es la segunda columna, en esta misma fila, dice lo mismo y supone que para el malestar que tiene que enfrentar el psicoanálisis, la solución es más individualista. Son las intervenciones clínicas de pero usted, ¿qué quiere? ¿Usted qué desea? Bueno, eso es lo que quería su familia, eso es lo que se espera de la sociedad espera de usted, pero usted, ¿qué quiere usted? Suponiendo que efectivamente hay un deseo que sea del individuo, para Lacan el deseo del hombre es el deseo del otro, que no quiere decir que sea de la mamá, Lacan dice que con deseo del hombre es el deseo del otro, lo que estoy diciendo es que no puede ser del individuo. Y efectivamente el deseo no puede ser del individuo. En las tribus de los árabes del desierto o de los bororo en el Amazonas, muy poca gente debe tener deseo de ser psicoanalista lacaniano. Y qué raro, porque ustedes sí. ¿Y cómo puede ser? Quizá ustedes sí, pero porque era una oferta previa de la sociedad en la que ustedes nacen. ¿Entienden? Se tiene la idea, ¿no? Flauta traversa. Muy difícil que en una sociedad donde no tienen ese tipo de instrumentos alguien pueda querer, ¿se entiende? Pero para nosotros, frente a una vacilación desiderativa, lo que creemos que es el problema es que se metió el otro. Y que el rescate frente al problema de la vacilación desiderativa es el encuentro de lo exclusivamente individual. Orientación vocacional es eso. La orientación es la práctica de esa idea. Sí. Hay una noción que es correlativa al individualismo, que no está acá, no sé si estaría bueno ponerla, que es la idea de interioridad. Interioridad, sí. Pensando también con el álgebra y la topología, la dos Tors y el otro, y Abarrado, digo, pensar la noción de esfera. Porque no solamente se piensa que cuando vos decís usted qué cree, puede ser que está mal. No, está perfecto. ¿No? Está perfecto. Ese comentario. Sí, entiende lo que está queriendo decir Bruno, que a la segunda columna le podemos hacer una rayita vertical y ponerle la topología asociada. Y la topología asociada a individualismo en la columna de los lacanianos es esfera. Y ya que estamos, también le podemos poner la práctica, así como pusimos la práctica en la lista para nuestras posiciones, poner la responsabilidad. Claro. ¿Que no está? Y responsabilidad. ¿Que no está? No. Eso es un programa. Un programa como máquina es eso. Es como la tabla de elementos periódicos de Mendeleev. El tipo hizo una tabla y puso el 70% de los elementos. Dejó abiertos los cuadraditos porque era lógico que si había con un elemento, 2 elementos, 3 elementos que conozco y conozco con 5 elementos, con 6 elementos, alguna sustancia que le corresponde 4 elementos. Es un programa. ¿Qué tiene de programa eso? Que vos recibís la tabla y decís, ¿cuál será el de 4? Y ahí nomás ya, chiqui, ya los laboratorios, los presupuestos, ya ¿entiendes? Es una máquina que funciona, y la máquina que funciona produce esto.
Una aclaración. Entonces agregaríamos una segunda columna. Sí. Si no recuerdo mal, el tema de responsabilidad estaba en los conceptos relacionados, no en esto, o sea, están incluidos de algún modo, pero por ahí no en este cuerpo. Claro. Yo por eso me acordaba que estaba, pero... Lo mismo que el... Pero como ahora interioridad... Claro, como metimos ahora en las otras dos columnas, empieza a ser... Pero me parece bueno, porque me parece que es más visible el sistema de diferencias. Entonces, la topología asociada es la esfera. Tradicionalmente, la bola de billar y la sociedad entendida como bolas de billar chocando sobre la mesa, que es muy interesante que no pierdan de vista que es la forma ingenua de entender el mundo atómico. O sea que eso proviene de una cierta epistemología ingenua, y es que la ciencia sostendría que todas sustancias son bolitas chocando entre sí, y entonces nosotros también seríamos bolitas chocando entre sí. Esto ya es metastásico. Se puede agregar en el otro extremo la cosmología, pero con la cosmología aristotélica, con Eudoxo de Nido, que hace las esferas dentro de esferas, que toma Lacan, y la cosmología... Espera que no te seguí en ¿cuál el otro extremo? El extremo que después está hablando del mundo atómico. Sí. El universo mismo es una esfera en la perfecto, entonces sí. Se puede hacer también de las dos totalmente cosmológicas, la aristotélica tolemaica y la moderna contemporánea. Porque todo lo que existe son esferas. Entonces hay esferas gigantes o esferas chiquititas. Y la interacción, si es muy próxima, son choques. Son choques de esferas. Tal cual. ¿Sí? Y de hecho se lo hace así, ¿vieron? El núcleo con el electrón, que se dibujan siempre pelotitas. Siempre se dibujan pelotitas. Y todo es pelotitas. Siempre se dibujan pelotitas. Y nosotros tenemos el nuestro, ¿no? El huevo del individuo psíquico, que también lo representó así. Aparte lo esférico, es muy importante lo esférico. Jamás ni esquizofrénico o lleno de merca como Freud solía estar, porque Freud solía estar lleno de merca. Él empezó con la terapéutica con cocaína. Jamás se hubiese hecho esto. Esto lo podría haber hecho Jung, que sí estudió este tipo de formas. Pero para Freud, inexorablemente, porque su orientación era científica, se le impone el círculo. Y es muy importante el círculo porque es el paradigma de la buena forma. O sea, el colmo del ideal imaginario. Me salió redondo. Uno dice, me salió redondo, porque es perfecto redondo. De hecho, es el paradigma de la democracia ateniense. En el ágora, todos los ciudadanos se ubicaban en círculo, el centro vacío, y el que tomaba el cetro pasaba al centro, decía lo que tenía que decir, se retiraba, le pasaba el cetro, y es el ideal de la organización social. También el círculo. Bueno, entonces, el lacanismo diría, que es lo que dice, no hay otro. Lacan afirmó, no hay otro del otro. O sea, no hay un otro completo, autosapiente, plenamente no contradictorio, etcétera, etcétera. En el lacanismo se acentúa el individualismo llegando a este punto notable, y es que no hay otro. El final de análisis es descubrir que, una novela, una película, no me acuerdo, que estamos solos en el universo. Y uno puede decir, no, pero pará. Y el lacaniano, ¿qué te diría? Con tu goce, sí. Estás absolutamente solo en el universo. El goce es autista y el otro no es nada más que un engaño para recuperarlo. Entonces, no hay otro, no hay lazo, solo hay uno. Uno con mayúscula, con U mayúscula, solo hay uno. Y la sociedad entonces pasa a ser entendida como
1 más 1 más 1, puntos suspensivos. Notable que se haya llegado a este punto cuando el punto de arribo de Lacan es la cadena borromea. Es notable la disparidad. Sí, Federico. Para usar No, nada más que un agregado. El otro día vi que en realidad la cadena borromea no pertenece a la teoría matemática de nudos. Es más fuerte el término técnico, es la link theory. Y uno traduce link y es enlace, vínculo. O sea, el nombre técnico ya nos saca el problema de pensar que son elementos en sí mismos relacionados. Sí. Porque lo que vale es el vínculo. Sí. Es increíble. Sí. De hecho, no es un nudo. Es muy raro que Lacan lo haya llamado nudo borromeo. Después, medio que se disculpó y dijo el cadenudo. Inventó esa palabra, el cadenudo borromeo. Pero no es un nudo. Efectivamente, no es un nudo. Un nudo es de una única línea, sencillamente. Un nudo es de una única línea. Un nudo es de una única línea. Ahí hay 3 eslabones. Cosa que es increíble que Lacan diga nudo cuando partimos de la cadena significante. Pero bueno, eso quizás tenga algún motivo. O sea, la vuelta que le dio Lacan, aunque no sea feliz, digo, no por no feliz deja de tener motivos. ¿Por qué lo habrá llamado nudo cuando es una cadena? Es evidentemente una cadena. Y entonces el lacanismo, el psicoanálisis en general, pero más acentuadamente el lacanismo en esta tendencia, cada vez más entonces no hay otro, hay solo uno. Y así ha podido, como si fuese una virtud, ha arribado a un cambio de ideales para el psicoanálisis. Antes el psicoanálisis tenía como ideal obviamente la resolución de los síntomas, obviamente, y la realización de ideales. Buen trabajo, buena familia, coger bien, tener hijos, la realización de ideales. En la lectura que hicimos de los testimonios del Pase ya nos dimos cuenta cuáles eran los ideales, porque hasta los tipificamos porque insisten en los materiales. O sea, todos llegan al mismo punto, que es el ideal, y ese punto ideal es el punto de máximo individualismo. Ya no se plantea la inserción social, casarse, buen trabajo, tener hijos, ganar plata, los ideales de Freud que eran de inserción social, porque el problema para Freud es que como somos una unidad biológica, siempre la sociedad nos va a presentar un conflicto, el malestar en la cultura. Para Freud la resolución era la integración de la unidad biológica que somos a la vida social. Por eso eran ideales sociales. No es que Freud era un bobo judío de clase media. Es coherente con la teoría. Tiene que ser una sustancia viva que se adapte a su medio. Y para adaptarse a su medio, los requerimientos sociales serán el patrón. Para estas tendencias del uno, es encontrar el propio uno. Pero así necesariamente arriban al ser. O sea, tienen un fin. Por primera vez en psicoanálisis, a partir del 2000 más o menos, se enuncia el fin de análisis, por primera vez en la historia del psicoanálisis que yo sepa, como un fin ontológico. Hallar el verdadero ser, que es inmóvil, idéntico y absolutamente interno a mí mismo. Pero ya no implica ningún tipo de inserción social, porque no hay otro. ¿Cómo no hay otro, doctor? Y usted mismo son apariencias. Yo solamente soy nada más que un partener que lo acompaño en el camino para que caigan todos los parteners, los falsos parteners en su vida y usted descubra que está solo con su goce. La posición de apertura es una posición... Sí, Adrián. El problema es que Freud... Espera. El problema es que Freud dice que la integración en la sociedad se hace mediante la renuncia pulsional. Es decir, que lo que hay que hacer es una renuncia de algo que está en el núcleo del ser. Si seguimos coherentemente, digamos, lo que cada uno debe ser sería cagarse en la sociedad y seguir la tendencia pulsional. Sí.
para lo que plantea Adrián, sí, de Freud, por eso Freud es pesimista, será una vida de sufrimientos, porque no hay satisfacción plena posible, porque son dos órdenes de registros contrapuestos, el biológico y el cultural, porque para Freud la cultura es la represión de lo biológico. Sí, o sea, y por eso Freud es pesimista. Y en el segundo registro, claro que es cagarse en la sociedad, y por eso el final de análisis lacaniano es cínico. Sí, tal cual. No, pero no es porque yo me leí la vida, porque son derivadas casi que se pueden seguir. Los lacanianos lo dicen de la manera más cínica. Es un poema, como lo dicen. Dicen, y esto no es cínico, es lo que hay. Genial. Es genial. Pero entonces no hay nada para hacer, sí. Entonces, ¿entienden? Una salida cínica. Dicen, no es cínico, es realista. O sea, consideran que el cinismo es la verdadera realidad. Hay verdad última, y es que no hay nada. Hay que hacer como que sí. Sí. Bueno, por eso digo, es muy falso como está escrito, porque si seguís hablando un poquito más, ya tenés que disolver una de las líneas y pasar al otro registro. Bueno, ¿cómo nos posicionamos nosotros? Se podría decir de una manera un poco abreviada. Trabajamos si le parece bien, esta primera fila. Y después interrumpimos la reunión porque ya son como las 10. Con Federico Frendera tenemos la hora exacta. Porque pierde el subte, pobre. Así que él se tiene que ir sí o sí. 10 menos 5. Así que si Federico se paró son 10 menos 5. Saben que si Kant pasa por la vereda son las 4 de la tarde, ¿no? ¿Sabían? El tipo era tan absolutamente metódico que cuando iba caminando por la calle los vecinos ponían en hora el reloj. Tremendo. El imperativo para algunos es categórico. Bueno, la posición de apertura, que es un cálculo en función de una posición ética que se asume, pero que podría ser presentada como la inversa de las anteriores, la orientación contraria, que podría ser dicha así. Partimos de considerar, ven, es una consideración, es una posición. No es un fenómeno para nosotros, ¿entienden? ¿No? Una posición ética. Partimos de considerar. Una consideración. ¿Qué nos justifica la posición que asumimos? Nada más. No es que decimos, nosotros curamos mejor. Tenemos más éxito terapéutico, nuestros pacientes hacen menos reanálisis, no decimos nada de eso. Una posición. Pero ya es una salvedad a la otra, porque los otros dicen que hay o no hay. ¿Entienden? No se dan cuenta que afirman. Es tremendo con el hay, ¿eh? Lacan trabaja mucho. Hay del uno. Pero cuando uno se enfrenta al hay del uno, ¿con qué se está enfrentando? ¿Con una afirmación? No con un grano de arena o una piedra. Bueno, nos partimos de considerar siempre al sujeto en inmixción de otredad. Lo que disuelve esto. Porque inmixción de otredad no te permite escribir así. En todo caso, inmixción de otredad son como las ondas probabilísticas de la física cuántica. Siempre supuestas, superpuestas. No hay posibilidad de una independencia. Partimos de considerar siempre al sujeto en inmixción de otredad, en lazo social y en función de ça parle y ça pense. Eso habla y eso piensa. El propio mensaje se recibe en forma invertida desde el otro. El álgebra articulada sería otro con mayúscula y a mayúscula tachado. ¿Entienden, no? Lo que nosotros respondemos frente a la tendencia individualista es que nosotros sostenemos el otro y el a mayúscula barrado. La topología asociada serían dos toros entrelazados. De vuelta, Lacan no trabajó así de cerrada la cuestión topológica. O sea, este cuadro tiene un forzamiento. No sostengamos el forzamiento. Aprovechemos lo que puede iluminar de otra forma de pensar. No más, después que caiga. Entonces, dos toros entrelazados, o sea,
las esferas agujereadas en su centro, la esfera agujereada en su centro, que tiene la virtud de erradicar el yo, y por otra parte, lo que pasa, entre comillas, por el corazón de esta, es el cuerpo de la otra, y viceversa, los dos toros, o sea, sin centro, yoico, que podría dar cuenta ilusoriamente de una propia identidad, mi interior, y a su vez atravesado por el cuerpo del otro toro, ¿no? No sé si lo pueden... Lo cual lo que queda en el centro es el otro. ¿Cómo? Con lo cual lo que queda en el centro es el otro. Sí, lo que está en mi centro, así como lo que está en el centro del otro, porque se puede llamar a uno sujeto y al otro otro, o viceversa. No cambia la topología si uno escribe A mayúscula acá y S mayúscula acá. Después habrá motivos para a su vez argumentar A mayúscula tachado y S mayúscula tachado. Para nosotros esto sería el cuenta por uno. Para nosotros esto sería el cuenta por uno. ¿Sí, Martín? La no univocidad del álgebra que vos decías también puede contradecir Cross-Cap como dos bandas de Moebius. La idea de Cross-Cap que son dos bandas de Moebius articuladas. Digo, claro, eso lo muestra mejor. Claro, esto claro, muestra mejor el problema. Claro, o sea, para el armado de esta tabla lo que tenemos que también hacer un cálculo no pedagógico, pero sí estratégico. O sea, ¿qué creemos que ilumina mejor el punto de disidencia? Pero bueno, son inexorablemente móviles. Y la práctica del analista, para terminar de poder decirlo cada vez quizás un poco más incidentemente, nuestra propia práctica, ¿no? Es la clínica en transferencia. 2 puntos. El sujeto no es ni el analizante ni el analista. O sea, es donde iríamos al cuenta por uno acá, ¿no? El sujeto, el caso Dora, ¿lo incluye o no lo incluye a Freud? Lo incluye de tal manera que se puede distinguir exactamente lo que dijo Dora y exactamente lo que le dijo Freud, o de tal manera de que no se puede saber. ¿Cómo lo planteamos nosotros? ¿No? O sea, lo planteamos en inmixción de otredad. Pero para que haya un caso, hace falta al menos esa dimensión de inmixción de otredad. Hace falta 2 articulados de determinada manera para poder contar con al menos uno. Si no, no cuenta con uno. ¿Se entiende la idea, no? Bueno, y en las próximas, ya quedará para el próximo jueves libre, seguiríamos viendo fila por fila. Si pueden entre ustedes ir trabajándola, podríamos traer ya las cosas que se nos fueron ocurriendo hoy, como por ejemplo, si esa esfera, la topología asociada a la primera fila, en casa cada uno de nosotros podría empezar a trabajar. A veces se nos ocurre más lógica como para seguir, ¿entienden? Armando un cuadro. La clínica del nihilismo, así como decíamos que la clínica del academista del individualismo es responsabilidad, la clínica del nihilismo puede ser cinismo. La práctica clínica puede ser cinismo. En la columna en la fila del nihilismo. Sí. Y el álgebra puede ser... Pudieron anotar, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Y el álgebra... Lo uno o uno. Donde nosotros somos otro. Bueno, tranqui, no se puede hacer lo que estamos haciendo. O sea, escribir exhaustivamente y estar seguro qué va, qué no va,
Lo que se puede, estimo, pero lo discutimos, a mí me parece que lo que se puede es enriquecer. O sea, esta es una máquina que va produciendo, como toda máquina simbólica que va produciendo, no va a poder digerir todo lo que produce. No lo intentemos porque no va a poder digerir todo lo que produce. Pero sí estemos abiertos a enriquecernos estudiando cuáles son sus efectos. ¿Sí? Bueno, dejamos aquí. ¿A alguno le falta una hojita de estas? No.